El único que se atrevió a protestar fue el maestre Gawain. El anciano señaló que, en virtud de las leyes de sucesión ratificadas por el propio conquistador tras la conquista, el trono de hierro correspondía a Aegon, el hijo del rey Aenys. El trono de hierro es del hombre que tenga fuerza para conquistarlo, replicó Maegor, tras lo cual condenó a muerte al gran maestre y le cortó la canosa cabeza de un solo tajo con fuego oscuro. La reina Alisa no estaba con sus hijos para presenciar la coronación de Maegor. Se los había llevado el Rocadragón horas después de la incineración de su marido, al castillo de su padre, cerca de Marca Deriva. Cuando Maegor se enteró, se encogió de hombros y se retiró a la cámara de la mesa pintada en compañía de un maestre, para dictarle cartas dirigidas a señores grandes y menores de todo el reino. Ese mismo día alzó el vuelo un centenar de cuervos. Al día siguiente voló Maegor en persona. Cruzó la bahía de Aguas Negras en dirección al desembarco del rey a los lomos de Valerion, acompañado por Visenya, la reina viuda, montada en Vagar. El regreso de los dragones desató revueltas por toda la ciudad. Centenares de personas trataron de huir, pero se encontraron las puertas cerradas y atrancadas. Los hijos del guerrero se habían apoderado de la muralla de la urbe, de los cimientos y los pilares de la inacabada fortaleza roja y de la colina de Rhaenys, donde se habían hecho fuertes en el septo de la conmemoración. Los Targaryen alzaron sus estandartes en la colina de Visenya y convocaron a sus leales, que acudieron por miles. Visenya Targaryen proclamó rey a su hijo Maegor, un verdadero rey de la sangre de Aegon el Conquistador, quien fue mi hermano, mi marido y mi esposo. Si alguien impugna el derecho que mi hijo tiene al trono de hierro, que venga y le argumente cuerpo a cuerpo, como lo hubiera hecho mi bien amado. Los hijos del guerrero se apresuraron a aceptar el desafío. Descendieron a caballo por la colina de Rhaenys, 700 caballeros ataviados con armaduras plateadas, con su gran capitán al frente, Ser Damon Morrigan, llamado Damon el Devoto. Dejémonos de palabras, le dijo Maegor, que lo decidan las espadas. Sir Damon aceptó. Aseguró que los dioses le concederían la victoria, puesto que su causa era justa. Que cada lado tenga 7 adalides, según la costumbre de los sándalos de antaño. ¿Tienes 6 hombres dispuestos a defender tu causa?, preguntó. Maegor estaba solo, puesto que Aenys se había llevado a la guardia real al Rocadragón. Se volvió hacia la muchedumbre y gritó: ¿Quién quiere luchar al lado de su rey? Muchos retrocedieron asustados o fingieron no haberlo oído, ya que la destreza de los hijos del guerrero era de sobria conocida. Pero al fin se presentó un voluntario. No era un caballero, sino un simple soldado que se hacía llamar Dick Habichuela. He estado al servicio del rey desde que era un muchacho, anunció, y pretendo morir al servicio del rey. Fue entonces cuando dio un paso al frente del primer caballero. Una habichuela nos cubre de vergüenza a todos, gritó. ¿Es que no hay caballeros de verdad? ¿Ningún leal? El que así habló fue Bernard Brun, el antiguo escudero que había acabado con Harren el Negro, nombrado caballero por el Aenys en persona. El escarnio animó a otros a ofrecer sus espadas. Los nombres de los 4 que eligió Maegor pasaron a los anales de la historia de Poniente. Ser Bran de Barco Negro, un caballero andante. Sir Rayford Drosby, Ser Guy Lodstone, a quien llamaban Guy Glotón, y Ser Lucifer Massey, señor de Piedra Tormenta. También se recuerdan los nombres de los 7 hijos del guerrero. Ser Damon Morrigan, el llamado Damon el Devoto, el gran capitán de los hijos del guerrero. Sir Lyle Bracken, Sir Harris Horb, apodado Harris Testa Muerta. Sir Aegon Ambrose, Sir Deacon Flores, el bastardo de Bisbury. Sir William el Vagabundo y Sir Garibald de las 7 estrellas, el caballero Septón. Está descrito que Damon el Devoto dirigió una plegaria al guerrero para suplicarle que insuflara fuerza a sus armas. Cuando terminó, la reina viuda dio la orden y empezó el combate. Dick Habichuela fue el primero en morir, casi al instante, por la espada de Lyle Bracken. Sobre lo que ocurrió después, las crónicas son de lo más variado. Una dice que, con el gordísimo Ser Guy Glotón recibió un tajo en el vientre, se esparramaron los restos de 40 empanadas a medio digerir. Otra, que Ser Garibald de las 7 estrellas entronaba un himno de victoria mientras luchaba.
Varias dejan constancia de que Lord Massey le cortó el brazo a Harris Hope. Según una versión, Harris Testamuerta empuñó el hacha de guerra con la otra mano y se la clavó a Lord Massey entre ceja y ceja. Otros cronistas dan a entender que Sir Harris no hizo otra cosa que caer sin vida. Algunos cuentan que la lucha duró horas, otros que la mayoría de los combatientes yacían agonizantes nada más empezar. Pero todos coinciden en que se presenciaron grandes proezas y se intercambiaron fortísimos golpes, hasta que solo quedó Maegor Targaryen frente a Daemon el Devoto y William el Vagabundo. Los dos hijos del guerrero estaban gravemente heridos y su alteza esgrimía a fuego oscuro, pero el combate estuvo equilibrado. El tiempo que caía, Sir William asesinó al rey un terrible golpe en la cabeza que le partió el yelmo y lo dejó sin sentido. Muchos creyeron que éste había muerto, hasta que su madre le quitó el yelmo quebrado y dijo: «El rey respira, el rey está vivo». La victoria fue suya. Habían perecido 7 de los más poderosos hijos del guerrero, incluido su comandante, pero quedaban más de 700, armados y apostados en torno a la cima de la colina. La reina Visenya ordenó que llevaran a su hijo con los maestres, y cuando los porteadores de la camilla descendieron por la colina, los espadas de la fe cayeron de rodillas en señal de sumisión. La reina viuda les ordenó regresar a su septo fortificado en la colina de Rhaenys. Maegor Targaryen pasó 27 días a las puertas de la muerte, rodeado de maestres que le administraron pócimas y cataplasmas, y de septones que rezaban junto a su lecho. En el septo de la conmemoración, los hijos del guerrero alzaban también sus plegarias y debatían su futuro. Algunos creían que a la orden no le quedaba más remedio que aceptar a Maegor como rey, puesto que los dioses lo habían bendecido con la victoria. Otros insistían en que habían jurado obedecer al Septón Supremo y debían seguir luchando. Entonces llegó la Guardia Real desde Rocadragón. Bajo las órdenes de la reina viuda Visenya, se pusieron al mando de los millares de los leales de los Targaryen que habían en la ciudad y rodearon la colina de Rhaenys. En Marcadriba, la reina viuda Alysa proclamó que su hijo Aegon era el verdadero rey, pero pocos le prestaron atención. El joven príncipe, que aún no había alcanzado la mayoría de edad, estaba en refugio quebrado, a medio reino de distancia, atrapado en un castillo rodeado de clérigos humildes y campesinos devotos, que en su mayoría lo consideraban una abominación. En la ciudadela de Antigua, los archimaestres se reunieron en cónclave para debatir la sucesión y nombrar al nuevo gran maestre. Entretanto, un arriado de millares de clérigos humildes fluía en dirección al desembarco del rey. Los del oeste seguían a Ser Oris Colina, un caballero andante, mientras que a la cabeza de los del sur iban un gigante armado con un hacha al que llamaban Wat el Talador. Cuando las harapientas hordas que rodeaban Refugio Quebrado levantaron el campamento para unirse a la marcha de sus compañeros, el príncipe Aegon y la princesa Rhaena pudieron partir por fin. Se olvidaron del viaje real y se dirigieron a Roca Casterly, donde el Lord Lyman Lannister les ofreció protección. Fue su mujer, Lady Jocasta, la primera en darse cuenta de que la princesa Rhaena estaba encinta, según dejó escrito su maestre. El 28º día posterior al juicio de los 7, llegó un barco de Pentos con la marea vespertina. En él viajaban 2 mujeres y 600 mercenarios. Alice de la casa Harroway, segunda esposa de Maegor Targaryen, regresaba a Poniente, y acompañada. Con ella llegaba otra mujer, una belleza pálida de cabello como ala de cuervo, a la que conocía simplemente como Tiana de la Torre o como Tiana de Pentos, concubina de Maegor según algunos y amante de Lady Alice según otros. Tiana, hija natural de Magister Pentoshi, había ascendido de la bailarina de taberna a cortesana. También se rumoreaba que era una hechicera y una envenenadora. Se contaban muchas historias extrañas sobre ella, pero en cuanto llegó, la reina Visenya despidió a los maestres y septos de su hijo y lo confió al cuidado de Tiana. A la mañana siguiente, el rey se levantó al salir el sol, cuando Maegor apareció en la muralla de la Fortaleza Roja, entre Alice Harroway y Tiana de Pentos. La multitud prorrumpió en tremendas ovaciones y la ciudad estalló en una celebración. Pero la fiesta terminó cuando Maegor montó en Valerion y descendió sobre la colina de Rhaenys, donde 700 hijos del guerrero rezaban sus oraciones matutinas en el septo fortificado. Mientras el fuego dragón engullía el edificio, arqueros y lanceros esperaban en el exterior a aquellos que atravesaran las puertas. Se dijo que los alaridos de los hombres envueltos en llamas se oían por toda la ciudad, y desembarco del rey
quedó sumida en el humo durante días. Así halló su cuento final la flor y nata de los hijos del guerrero, a pesar de que se quedaban otros en Antigua, Lannisport, Puerto Gaviota y Septo de Piedra. La orden nunca recobraría su antigua fuerza. Pese a todo, la guerra del rey Maegor contra los militantes de la fe no había hecho más que empezar, e iba a durar todo su reinado. El primer acto del rey al ascender al trono de hierro fue ordenar a los clérigos humildes que deambulaban por la ciudad que depusieran las armas, bajo pena de proscripción y muerte. Al ver que la orden no surtía efecto, su Alteza instó a todos los señores leales a dispersar por la fuerza a las zarapastrosas hordas de la fe. En respuesta, el Septón Supremo pidió desde Antigua a los verdaderos y devotos hijos de los dioses que se alzaran en armas para defender la fe y acabar con aquel reinado de dragones, monstruos y abominaciones. La primera batalla tuvo lugar en el dominio, en la ciudad de Puente de Piedra. 9000 clérigos humildes que seguían a Wat el Talador se vieron atrapados entre 6 huestes de nobles cuando intentaban cruzar el Mander. Con las fuerzas divididas entre las orillas norte y sur, el ejército de Wat acabó despedazado. Sus seguidores, sin entrenamiento ni disciplina, pertrechados de cuero endurecido, tela basta y fragmentos de acero oxidado, armados en su mayoría con hachas de leñador, palos afilados y áperos de labranza, no tenían la menor oportunidad de resistir la carga de la caballería pesada equipada con armaduras. Tamaña fue la matanza que el Mander fluyó teñido de rojo a lo largo de 20 leguas. A partir de entonces, la ciudad del castillo escenario de la batalla pasaron a llamarse Puente Amargo. Al gigantesco Wat lo atraparon con vida, pero antes tuvo tiempo de acabar con media docena de caballeros, entre los que se encontraban Lord Meadows de Valdehierba, comandante del ejército real. Lo enviaron a desembarco del rey cargado de cadenas. Mientras tanto, Sir Oris Colina había llegado al gran Forca de las Aguas Negras con una hueste aún mayor, casi 13.000 clérigos humildes, a los que se habían unido 2 centenares de hijos del guerrero montados a caballo, procedentes del Septo de Piedra, y los caballeros y vasallos feudales de una docena de señores rebeldes de las tierras del oeste y de las tierras de los ríos. Lord Rupert Falwell, a quien llamaban el bufón batallador, encabezaba las filas de los devotos que habían respondido a la llamada del Septón Supremo. A su lado cabalgaban Sir Lionel Lord, Sir Alyn Terrick, Lord Christopher Wayne, Lord John Leicester y muchos otros poderosos caballeros. El ejército de la fe contaba con 20.000 efectivos. Pero el ejército del rey Maegor contaba con otros tantos, con prácticamente el doble de caballería, sin olvidar un gran contingente de arqueros ni al propio rey montado en Valerion. Pese a todo, la batalla fue encarnizada. El bufón batallador acabó con 2 caballeros de la Guardia Real antes de caer ante el señor de Pozo de la Doncella. John Hawke el Grande, que luchaba del lado del rey, reunió a sus hombres, encabezó una carga a través de las filas de los fieles y obligó a los clérigos humildes a batirse en retirada, a pesar de que un tajo de espada lo había dejado ciego al comienzo de la batalla. Se desató una tempestad que ahogó las llamas de Valerion, pero no pudo sofocarlas por completo. El rey Maegor, entre humos y gritos, se abalanzó una y otra vez a sus enemigos para envolverlos en fuego. La victoria llegó al caer la noche, cuando los clérigos humildes supervivientes tiraron las hachas y se dispersaron en todas direcciones. Maegor regresó triunfante al desembarco del rey y volvió a ocupar el trono de hierro. Cuando le entregaron a Wat del Talador, encadenado pero con actitud combativa, Maegor usó el hacha que había esgrimido el gigante para cortarle las extremidades y ordenó a los maestres que lo mantuvieran vivo, para que pueda asistir a mi boda. Acto seguido, declaró su intención de tomar a Tiana de Pentos como tercera esposa. A pesar de los rumores de que su madre, la reina viuda, no sentía ninguna simpatía por la hechicera Pentoshi, el único que se atrevió a oponerse abiertamente fue el gran maestre Miros, quien le dijo: «Vuestra única esposa legítima os espera en Torre Alta». El monarca escuchó en silencio, luego descendió al trono, desenvainó a Fuego Oscuro y lo mató allí mismo. Maegor Targaryen y Tiana de la Torre se casaron en la colina de Rhaenys, rodeados de los huesos y cenizas de los hijos del guerrero. Se dice que Maegor tuvo que ejecutar una docena de septones hasta dar con un dispuesto a oficiar la ceremonia. Cortaron con la presencia de Wat del Talador, cuya vida habían preservado para la ocasión. También asistió la reina Alysa, viuda del rey Aenys, con Viserys, Jaehaerys y Alysanne, sus hijos pequeños. La visita de la reina viuda Visenya y de Vagar
le había persuadido para abandonar su refugio de marca deriva y volver a la corte, donde tanto Alisa como sus hermanos y primos de la casa Velaryon rindieron homenaje a Maegor como auténtico rey. La viuda de Aenys tampoco se libró de unirse al resto de las damas en la ceremonia de encantamiento, precedida por Alice Harroway, la segunda esposa del rey. Se vio obligada de vestir a su Alteza y acompañarlo a la cámara nupcial, donde se iba a consumar el matrimonio. Después, Alisa y los demás damas se retiraron, pero Alice se quedó para unirse al rey y a su nueva esposa en una noche de lujuria.